Hola a todos, en este video les enseñaré a construir el lugar geométrico de raíces de un sistema de control siguiendo una serie sencilla de pasos. Supongamos que en nuestro problema conocemos la ecuación característica del sistema. Por lo tanto, necesitamos hallar de aquí la función a lazo abierto. Vamos a expresar de otra manera esta misma ecuación. Esta es la forma general de la ecuación característica del sistema, donde aquí esta sería la función a lazo abierto, que sería lo que estamos expresando aquí. Bien, sobre esta función realizaremos nuestros cálculos para hallar los puntos de interés. Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son los polos y ceros a lazo abierto. Notamos que entonces tenemos 4 polos, un polo en el origen entre ellos y un polo que se encuentra en el semiplano derecho. Y tenemos un solo cero a lazo abierto. El siguiente paso es enumerar estos polos y ceros, es decir, bueno, llamamos m al número de polos y n al número de ceros. De aquí podemos extraer varios datos del lugar geométrico. Por ejemplo, el número de ramas, que es igual al número de polos. El número de asíntotas, que es la diferencia entre los polos y ceros a lazo abierto. De las asíntotas, también podemos determinar el ángulo que tienen estas mismas, que sería dado por esta expresión, en donde Q simplemente es un número entero que va a tomar valores desde 0 hasta el infinito, pero hasta completar el número de asíntotas. Es decir, si hay 3 asíntotas, tenemos que calcular 3 ángulos. Entonces, si Q es igual a 0, obtenemos más menos 60 grados. Ahora, con Q igual a 1, obtenemos 180 grados, bien sea más o menos 180 grados, con tal de que se cumplan el mismo número de asíntotas para el mismo número de ángulos. Ahora, ¿dónde están ubicadas esas asíntotas? Bien, las asíntotas se cortan en un punto denominado centroide, que se calcula con esta expresión: la sumatoria de la parte real de los polos menos la sumatoria de la parte real de los ceros dividido la diferencia entre la cantidad de polos y ceros a lazo abierto. Y aquí tenemos que nuestro centroide es menos 2/3. Ahora, ubiquemos nuestros ejes de coordenadas. Ubiquemos los puntos que ya conocemos, es decir, los polos y ceros a lazo abierto y el centroide. Como ya dijimos, en el centroide es donde van a cortarse las asíntotas. 2 asíntotas de más o menos 60 grados y una de 180 grados. Ahora, el siguiente paso será saber en el eje real dónde habrá lugar geométrico. La regla nos dice que a la izquierda de un número impar de polos y ceros a lazo abierto tendremos lugar geométrico en el eje real. Por ejemplo, aquí tenemos un solo polo, un número impar. Por tanto, a la izquierda de este polo tenemos lugar geométrico en el eje real hasta toparnos con este polo, ya que a la izquierda, en cualquier punto aquí, estaríamos a la izquierda de un número par de polos y ceros, en este caso 2 polos. Así que aquí no tenemos lugar geométrico hasta que nos topamos con este cero. Significa que ahora tenemos un número impar de puntos, es decir, 2 polos y un cero. A la izquierda de este cero entonces habrá lugar geométrico. Notamos aquí que si avanzamos hasta este punto, tendremos otros 2 polos a lazo abierto. Seguimos teniendo un número impar de puntos. Por tanto, habrá lugar geométrico a partir de este cero hasta el infinito. Bien, completado esto, seguimos con el paso 4, que serían ya los puntos de ruptura. Es decir, los puntos donde los polos a lazo cerrado van a tener alguna bifurcación hacia las ramas, es decir, las ramas van a poder bifurcarse para buscar los ceros que bien o pueden pertenecer a la función de lazo abierto, es decir, los ceros a lazo abierto, o bien los ceros pueden estar ubicados en el infinito. Más adelante veremos de qué se trata esto. Ahora, para calcular los puntos de ruptura, tenemos que utilizar nuestra ecuación característica, que ya la conocemos. Despejamos K y hallamos una función de S igual a K. Lo siguiente será derivar este cociente y se iguala a 0.
Por tanto, se tendría un polinomio que se igualó a 0 y por tanto se hallarían las raíces de ese polinomio. Estas raíces después tendrán que ser evaluadas para determinar si son puntos de ruptura, es decir, los puntos de ruptura pertenecen al lugar geométrico de raíces. Dejamos indicados las raíces que hemos obtenido. Ahora veremos cuál de estos cuatro o cuáles son puntos de ruptura. De forma analítica, lo podemos resolver utilizando la función a lazo abierto. Entonces, vamos con el primero. Señalamos cuál es nuestra función a lazo abierto y evaluamos el primer punto que nos acaba de dar. Aquí evaluándolo, nos da esta magnitud y esta fase. Recordemos que si un punto pertenece al lugar geométrico de raíces, tendrá magnitud unitaria y un ángulo de menos 180 grados. Aquí podemos ver que el ángulo cumple. Sin embargo, aquí la magnitud está en función de una variable k. Sin embargo, esto sería válido, ya que esta es una magnitud con la cual existirá un valor de k que la hará unitaria, ¿sí? Por tanto, este primer punto o esta primera raíz cumple, pertenece al lugar geométrico de raíces. Vamos con la segunda. Hacemos lo mismo, la evaluamos en la función a lazo abierto y obtenemos que en la fase menos 180 grados cumple y que la magnitud podrá existir un valor de k para el cual será unitaria. Por tanto, esta otra raíz también cumple. ¿Qué pasa con estas otras dos? Son un par de raíces complejas conjugadas. Vamos a evaluar una de ellas, la primera, por ejemplo. Notamos que el ángulo no cumple. El hecho de que ya esta condición no cumpla, ya significa que este punto no pertenece al lugar geométrico de raíces. Por tanto, esto no será un punto de ruptura. Pero ¿qué pasa con su par conjugado? Notemos que la magnitud, la expresión no cambia y simplemente su ángulo es contrario. Así que, en este caso, los complejos conjugados no cumplirán, dado que ninguno de los dos cumple con la condición del ángulo. Nuestro siguiente paso, entonces, será encontrar los puntos de cruce con el eje J-omega, es decir, con el eje imaginario. Sí, ya que aquí es muy posible, o en este caso, que varias ramas vayan a cruzar en el eje imaginario antes de tender a las asíntotas. Para encontrar entonces estos puntos de cruce, utilizamos de nuevo la ecuación característica y aplicamos el criterio de Hurwitz. Ubicamos los coeficientes correspondientes y realizamos las operaciones. Simplificamos un poco esta línea y continuamos. Llegados hasta acá, nos detenemos en la fila de grado 1, donde veremos que hay un polinomial numerador de segundo grado en función de k. Por tanto, lo siguiente será igualar este polinomio a 0 y de aquí tendremos dos valores de k. Estos dos valores serán evaluados aquí en el polinomio en función de s de grado 2. Por tanto, si tenemos dos valores, obtendremos dos polinomios. Obtenemos las raíces de cada uno y notamos que aquí s será igual a dos pares de raíces complejos conjugadas. Significa que entonces tenemos 4 puntos de cruce en el eje imaginario. Ahora, como último paso, se calculan los ángulos de partida de los polos. Ahora, esto no siempre es así. Pueden existir el caso en el que tengamos ceros complejos conjugados a lazo abierto y se calcularía lo que se denomina ángulo de llegada de los ceros. Pues recordemos que el lugar geométrico de raíces parte de los polos a lazo abierto y termina en los ceros a lazo abierto. Entonces, ¿cómo calculamos dichos ángulos? En este caso, nos vamos a fijar en este par de polos complejos conjugados. Para hallar el ángulo de partida, digamos, del polo P1, nos fijamos en el polo P1 o un punto muy cercano al mismo. Ahora, tenemos que ver cuál es el aporte en fase de cada uno de estos polos y ceros a lazo abierto. Tenemos entonces un aporte de fase del polo 2, uno por parte del polo 3, otro por parte del polo 4 y uno por parte del 0. Analíticamente esto se reflejaría de esta manera.
tenemos que el ángulo de partida del polo 1 sería igual a más menos 180 grados menos la sumatoria de ángulos de los polos a lazo abierto, es decir, menos θ P2, menos θ P3 y menos θ P4. Y a esto se le suman los aportes que tienen los ceros, más θ Z1. Ahora, esta expresión tiene una peculiaridad. Bueno, la demostración de esta expresión se puede encontrar fácilmente en libros como el Ogata o el Cubo, sí, así que esa explicación no se hará en este video. Bien, lo que haremos ahora será ver qué valores tienen estos ángulos. En el polo P2, obviamente su aporte se puede ver que es de 90 grados. Y bueno, antes de continuar, una pequeña observación. Muchos libros de sistema de control a veces pueden mostrar solamente más 180 grados y otros pueden mostrar menos 180 grados, pero en mi opinión esto no importa si es más o menos 180 grados. De igual forma, este ángulo va a simplificar las cuentas de los ángulos que estamos calculando aquí, ¿sí? Entonces, si de repente están siguiendo una referencia de algún libro y piensan seguir esa referencia, simplemente síganla, no hay necesidad de utilizar más de una referencia donde haya diferencias entre el signo de este 180 grados, donde pueda generarse alguna confusión. Es decir, si van a estudiar con una sola referencia, usen esa misma referencia para evitar errores en los exámenes. Bien, continuando, vemos que cuánto vale el polo P3, el ángulo del polo P3, el ángulo del polo P4 y el ángulo del cero. Con esto, el ángulo de partida del polo P1 valdrá casi menos 44 grados. Significa que sería algo más o menos así. Obviamente esto simplemente es un bosquejo, no estoy usando una escala correcta, solamente es para hacer una ilustración. Ahora, para ahorrar las cuentas, bueno, ya que estamos hablando de un par de polos complejos conjugados, es lógico saber que el ángulo entonces de partida del polo 2 tendrá signo contrario a su complejo conjugado. Por tanto, el ángulo de partida de este polo será en esta dirección y sentido. Teniendo esta información, ya podemos graficar nuestro lugar geométrico de raíces. Bien, recordemos nuevamente que el lugar geométrico va a partir de los polos a lazo abierto y va a terminar en los ceros del lazo abierto. Así que digamos que en este par de polos va a salir el lugar geométrico de estos dos y se va a encontrar con este punto de ruptura. Como este punto solamente fue una raíz, por así decirlo, de multiplicidad 1 en el polinomio que hallamos para encontrar dichos valores, entonces su ángulo de salida del eje real será de más o menos 90 grados. Si esta raíz se hubiese repetido más veces, es decir, 2 o 3 veces, el ángulo de salida va a cambiar dependiendo de cuántas veces se repitió esta raíz al hallarla. Bien, entonces el lugar geométrico saldrá de estos dos polos, va a pasar por los puntos de cruce y va a tender a las asíntotas, buscando los ceros en el infinito. Ahora, algo similar pasa con este otro punto de ruptura, pero el lugar geométrico no va a salir, sino que va a entrar al punto de ruptura, debido a que en este caso los polos a lazo abierto son los complejos conjugados y en el eje real van a buscar a los ceros, uno que es el cero a lazo abierto y el otro que estará ubicado en el infinito. Así que el lugar geométrico vendría dado por esto. Ahora, muchos se preguntarán ¿por qué tiene esta forma? Bueno, el lugar geométrico de raíces, primero que todo, tiene simetría con respecto al eje real. La forma que tiene ya es un poco más intuitiva. Se pueden hallar varios puntos que pertenezcan al lugar geométrico de raíces cumpliendo la condición de la magnitud y el ángulo que expresé anteriormente, ¿sí? Así que esto ya se podría hacer de manera analítica, pero hay formas de saber gráficamente o más o menos cómo va a tender el lugar geométrico.
Ahora, para corroborar este resultado, vamos a verificarlo en MATLAB. Notemos que el lugar geométrico tiene un bastante parecido. Claro, les recuerdo que esto no fue hecho a escala y las estimaciones simplemente fueron visuales, ¿sí? No se realizó una escala de costos, solamente una ilustración, pero estos fueron los pasos a seguir para graficar el lugar geométrico. Así que hemos cumplido con lo que pedía el problema. Eso ha sido todo, muchas gracias y espero que tengan éxito en los exámenes.